Hola chicos de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad del teorema de Pitágoras, la unidad 5 de su libro de texto de matemáticas para noveno grado. Tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice ahí, definir el teorema de Pitágoras. Ya en una clase anterior, pues habíamos visto lo que era la relación que había entre las áreas de los cuadrados que se forman en los lados de un triángulo rectángulo. Pues hoy vamos a definir justamente lo que es el teorema de Pitágoras. Tenemos ahí el ejemplo 1.2. Demuestre, dice, que para todo triángulo rectángulo se cumple la ecuación establecida en el ejemplo 1.1, es decir, en el ejemplo del video anterior, en donde a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Ese es lo que establecimos allá en el ejemplo 1.1 del video anterior. Ahora vamos a establecer eso entonces. Para ello, tenemos aquí un cuadrado, el cuadrado ABCD. Pueden ver ustedes ahí. Como es un cuadrado, todos sus lados son iguales y nos están diciendo aquí que los lados miden A más B. A más B. Vean ustedes que aquí tenemos A más B. El lado DC o CD, A más B. Y el lado BC, A más B. Entonces los lados todos miden igual. Si nosotros trazamos entonces, perdón, le llamamos a esos puntos, eh, por ejemplo, a este punto acá le llamamos H, a este le llamamos E, a este le llamamos G y a este le llamamos F. Entonces, para continuar con en el cuadrado teníamos A, B, C, D, luego E, F, G y H, ¿va? Entonces, a esos puntos le llamamos de esa manera H, E, F y G. Y trazamos líneas ahí para formar ese cuadrado. Para formar ese cuadrado, entonces pueden ver ustedes que esta diagonal acá, miren, o esta transversal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden A y B. Y lo mismo acá, miren, esta transversal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden A y B, respectivamente. Ahí va. Entonces, y lo mismo ocurre para los demás, para los otros dos triángulos, ¿verdad? Entonces, al tirar esas transversales ahí, tenemos un cuadrado cuyo lado mide C. Vean ustedes que se forma un cuadrado, puesto que como esta distancia A y esta distancia B son estas mismas, B y A o A y B, entonces B y A, B y A, entonces esos segmentos son iguales, por lo tanto esto es un cuadrado. Entonces nosotros podemos solucionar eso, como nos están pidiendo, demostrar que para todo triángulo rectángulo se cumple la ecuación establecida en el ejemplo 1.1, es decir, donde a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Bueno, los lados, dice, del cuadrado, los lados del cuadrado ABCD, es decir, estos lados, todos miden A más B, ya lo habíamos dicho ahí, A y B. Entonces, A y B, A y B, A y B. Entonces, todos los lados miden A más B. Por lo que su área es A más B al cuadrado, A más B entre paréntesis o el cuadrado de A más B. Entonces, vean ustedes que tenemos ahí, va que el área de un cuadrado es lado por lado y como el lado mide A más B, entonces sería A más B por A más B. Y A más B por A más B es A más B al cuadrado o el cuadrado de A más B. También se puede determinar el área del cuadrado, se puede determinar el área del cuadrado ABCD, o sea, del cuadrado grande se puede determinar a través de la relación entre las áreas de los triángulos más el cuadrado del centro, ahí ve, del cuadrado EFGH, EFGH, es decir, ese cuadrado que está en azul ahí, de la figura como se muestra, ¿va? Entonces,
Luego, el área del cuadrado ABCD entonces va a ser igual al área del cuadrado este que esté en azul, más 4 veces el área de los triángulos de medidas A, B y C. De medidas A, B y C. O sea, 4 porque son 4 triángulos los que hay, que todos tienen medida A, B y C. A, B y C. Las medidas de los triángulos, eso. Entonces, el área de todo el cuadrado grande, es decir, del cuadrado ABCD, va a ser igual al área del cuadrado en azul más el área de esos 4 triángulos, es decir, 4 veces el área de esos triángulos. Entonces, y ahora tenemos ahí que A más B al cuadrado, dijimos que era el área de todo el cuadrado. Y eso va a ser igual a C al cuadrado, que es el área del cuadrado en azul, C al cuadrado, más 4 veces el área de un triángulo o de 4 veces el área de ese triángulo, porque son 4 triángulos. Entonces, y el área de un triángulo, saben ustedes que es un medio de la base por la altura. Entonces, si la base es A y la altura es B, entonces base por altura. Por lo mismo aquí, miren, base y altura. Entonces, un medio de A por B. Y luego entonces al desarrollar este binomio cuadrado ahí, entonces nos va a quedar A más B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Recordarán esto ustedes de los productos notables que vimos en una unidad anterior. Entonces, esto es A cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado. Es decir, el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y eso es igual a C cuadrado más 4 por 1 medio, 4 por 1, 4, entre 2 a 2, 2 veces AB, 2AB. Y luego al desarrollar ahí, miren, si nosotros tenemos 2AB a este lado izquierdo de la igualdad y tenemos 2AB allá, entonces lo podemos cancelar. Es decir, ese AB se puede cancelar, se puede tachar. ¿Por qué? Porque si nosotros mandamos esto para el lado izquierdo, pasaría a restar y sería 2AB menos 2AB, que sería 0. Entonces lo podemos cancelar y me va a quedar nada más A cuadrado más B cuadrado al lado izquierdo. Y al lado derecho me va a quedar C cuadrado, lo cual indica que llegamos a esta misma fórmula. Miren, llegamos a la misma fórmula. Por lo tanto, se comprobó entonces que para todo triángulo rectángulo se va a cumplir esa condición de que A cuadrado más B cuadrado sea igual a C cuadrado. Y a la ecuación demostrada, dice en el ejemplo 1.2, se le conoce como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos ahí o establecemos de manera formal lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Miren ustedes que nos está diciendo, en todo triángulo rectángulo, aquí tenemos un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, es decir, en un triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, miren, y el lado, en este caso, el lado AB, este que lo estamos llamando C, es el lado más largo, es el lado más largo del triángulo, y justamente ese lado es opuesto a este ángulo de 90 grados. Miren que si yo lo traigo a este lado, lo traigo para acá, arrolla al ángulo de 90 grados. En otras palabras, este lado no forma parte del ángulo de 90 grados. Entonces, el lado que no forma parte del ángulo de 90 grados es el lado más largo del triángulo rectángulo y a ese lado se le llama hipotenusa. Y a los otros dos lados, es decir, los lados que forman al ángulo de 90 grados, que forman el ángulo forman al ángulo de 90 grados, entonces a esos lados se les llama catetos. En este caso estamos representando a este cateto con la letra A, es decir, le vamos a llamar A, así en minúscula.
Y a este otro cateto le vamos a llamar B, así en minúscula. Y a la hipotenusa le vamos a llamar C. Entonces, ¿qué ocurre? Miren que el cateto A es opuesto a este ángulo, al ángulo A mayúscula, ¿ves? Entonces, cuando aquí, este nos representa el vértice, ahí esa letra A mayúscula. Y acá, entonces, A minúscula es el opuesto al ángulo A. Y C es el opuesto al ángulo C. Entonces, y B, que es este B, es el opuesto a este ángulo, ¿ve? Al ángulo B. Entonces, el opuesto. Miren entonces que el opuesto del ángulo C, dijimos, va a ser la hipotenusa. De manera entonces que se va a cumplir que en un triángulo como ese, donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos, entonces se va a cumplir, como es un triángulo rectángulo, se va a cumplir que el cuadrado del lado A, es decir, si aquí formáramos el cuadrado en este lado, el cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B, entonces más el cuadrado del lado B va a ser igual al cuadrado del lado C. Es decir, que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual a el cuadrado de la hipotenusa. Y a eso es a lo que le llamamos el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿quién es C aquí en esta fórmula? C es el lado más largo del triángulo rectángulo, es decir, es la hipotenusa. Bien, vamos a continuar entonces y tenemos ahora otro objetivo más para lograr en el desarrollo de esta clase, encontrar la medida del lado que falta en un triángulo rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos ahí el ejemplo 1.3, haciendo uso del teorema de Pitágoras, encuentre la medida desconocida del siguiente triángulo. Miren que nos están dando aquí un triángulo rectángulo que nos dicen que los catetos miden 4 centímetros y 3 centímetros. Y la hipotenusa no la conocemos y queremos encontrarla. Tiene una medida X. Entonces vamos a encontrar el valor de X. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Es decir, nos están pidiendo el valor de la hipotenusa o la longitud de la hipotenusa. Entonces, con el teorema de Pitágoras, podemos encontrar la solución. Acuérdense que el teorema de Pitágoras nos decía que A más B, donde este era el lado A y este el lado B, entonces de que el cuadrado de A más el cuadrado de B era igual al cuadrado de C. En este caso, entonces, vamos a decir que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y como la hipotenusa dice que es X, entonces X al cuadrado. Desarrollamos esa ecuación entonces, X al cuadrado es igual, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Es decir, X cuadrado es igual a 16 más 9. Solo es que pasamos esto para el lado derecho y la X para el lado izquierdo. Entonces queda que X cuadrado es igual a 16 más 9. Luego X cuadrado lo bajamos y 16 más 9 es 25. Vean ustedes que como X es mayor que 0, entonces X, para eliminar ese cuadrado, ponemos un radical a ambos lados y aquí va a quedar solo X, entonces nos queda la raíz de X. Eso ya es un paso conocido por ustedes ya, entonces X va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 y X va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 25 que es 5. Respuesta entonces, el lado X o la hipotenusa en este caso mide 5 centímetros. Mide 5 centímetros. Muy bien, vamos a desarrollar otro ejemplo más. Encuentre, dice, la medida desconocida en los siguientes triángulos. Y tenemos un triángulo A, o en el inciso A este triángulo, que nos dice que un lado mide 5 y el otro 3. Es decir, los catetos miden 5 y 3. Y nos están pidiendo que encontremos la hipotenusa. Y en el inciso B, la imagen, el triángulo del inciso B nos dice que la hipotenusa mide 7 y un cateto mide 6 y hay que encontrar la medida del otro cateto, del cateto X. Ven ustedes que dijimos que el lado que se opone al ángulo de 90 grados es
la hipotenusa, o dijimos también que los lados que forman al ángulo de 90 grados son los catetos. Y por tanto, en este caso, falta un lado de los que forman el ángulo, entonces falta un cateto. Desarrollamos entonces el inciso A y vamos a decir que la solución, haciendo uso del teorema de Pitágoras, vamos a tener acá, miren, que 5 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Ahí lo tenemos, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Si desarrollamos eso, entonces, x cuadrado es igual a 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9 y 25 más 9 es 34. Entonces, x al cuadrado va a ser igual a 34. Y nuevamente x tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Es decir, el cuadrado ya sabemos que lo eliminamos con un radical en el otro lado. Entonces, x es igual a la raíz cuadrada de 34. Eso va a medir la hipotenusa. Raíz cuadrada de 34, que es 5 puntos y algo. Si lo desarrolláramos esto o lo encontráramos con la calculadora, es mayor que 5. Acuérdense que la hipotenusa es el lado más largo y por lo tanto, como hay un lado de 5, entonces la hipotenusa tiene que medir más de 5. Y en efecto, mide raíz cuadrada de 34. Bien, nos vamos al inciso B. Vean ustedes que sería 6 al cuadrado más x al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Debe ser igual a 7 al cuadrado. Por lo tanto, lo tenemos ahí, 6 al cuadrado más x al cuadrado debe ser igual a 7 al cuadrado. Estoy poniendo la suma de los catetos de los cuadrados de los catetos, ¿va? Igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, 36 más x cuadrado es igual. 36 sale de 6 por 6, 6 al cuadrado es 36. X al cuadrado lo bajo, 7 al cuadrado es 49. Y ahora despejo para x cuadrado, tengo que mover a 36, que está sumando, y va a pasar a restar. Entonces me va a quedar x cuadrado igual a 49 menos 36. Y x cuadrado, entonces va a ser 49 menos 36, que es 13. Y al despejar para x, entonces, nos va a quedar que x es igual a la raíz cuadrada de 13. Hay un poco de distorsión ahí en la imagen, pero ahí va a ser x igual a raíz cuadrada de 13. De manera que este cateto x va a medir raíz cuadrada de 13. Bueno, hemos visto entonces dos ejemplos, en uno donde pudimos encontrar la hipotenusa y en el otro encontramos un cateto, haciendo uso siempre del teorema de Pitágoras. Bueno, tienen ahora ustedes entonces la siguiente tarea, ejercicio 1.2, encuentre la medida desconocida para cada uno de los siguientes triángulos. Miren que en este caso conocemos los catetos, vamos a encontrar la hipotenusa. En este caso, los catetos encontraremos la hipotenusa. Conocemos los catetos, vamos a encontrar la hipotenusa. Y en el ejercicio 1.3, encuentra la medida desconocida para cada uno de los siguientes triángulos. En este caso, conocemos un cateto y la hipotenusa, vamos a encontrar el otro cateto. En el B conocemos un cateto y la hipotenusa, vamos a encontrar el otro cateto. En el C conocemos la hipotenusa y un cateto, nos falta encontrar el otro cateto. Y en el D conocemos los dos catetos, vamos a encontrar la hipotenusa. Y en el E conocemos los dos catetos, hay que encontrar la hipotenusa. Bueno, esa es tarea que van a realizar ustedes. Nos quedamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.